En esta matriz o tabla, le voy a seguir diciendo tabla, aparece la misma tabla de la diapositiva anterior, que representa una tabla que tiene como variables básicas las que yo quiera. Pero miren lo que va a ser el simple revisado. Miren que hay un rectángulo en las dos últimas columnas de esa tabla. Recuerden que los elementos de esta tabla no son números, sino que como es partición de matrices, son matrices y vectores. De pronto el único que es un número es el 1 que está en la parte superior a la izquierda, que por supuesto también es una matriz, pero es una matriz 1 por 1 que tiene un número 1. Por eso digo que esa sí es un 1, porque el 0 que está debajo, por ejemplo, es un vector columna de m ceros. Entonces el simple revisado lo que va a hacer es que va a ignorar lo que está por fuera del rectángulo. O sea, el 1, el cbb menos 1a menos c, el 0 y el b menos 1a. Aunque el cbb menos 1a menos c sí lo vamos a tener que utilizar, porque como para escoger la variable que entra hay que escoger el mínimo del renglón 0, yo necesito calcular todo el 0. Entonces propiamente lo que se ahorra el simple revisado es b menos 1a, pero b menos 1a es una cantidad muy grande de números y una cantidad enorme de cálculos. El simple revisado va a ser caso omiso de esa parte y se va a concentrar en lo que está en el rectángulo que aparece en esta tabla. ¿Dónde queda ese rectángulo? Miren dónde queda ese rectángulo. Ese rectángulo queda, el cbb-1 es lo que está en la tabla inicial debajo de las variables de holgura. Estrictamente donde aparece la matriz de identidad. El cbb-1b es el valor de la función objetivo en la tabla inicial. El b-1 es lo que está en la parte de las restricciones debajo de las variables de holgura. Y el b-1b, que representa la solución del problema con la base arbitraria que se escoja, es lo que aparece en la última columna, pero ignorando el renglón de la función objetivo, el valor, el cbb-1b, que es el valor de la función objetivo. Miren que la solución total del problema aparece en b-1b, el valor de las variables básicas, y el cbb-1b es el valor de la función objetivo asociado con esas variables básicas. Entonces repito, que quede claro que el simple revisado se va a ahorrar los cálculos de lo que está por fuera de lo que está en el rectangulito. Entonces la velocidad del algoritmo es mucho mayor, porque hay que hacer mucho menos cálculos para obtener la nueva tabla. Ahora, yo había dicho que ese b-1 es el inverso de un b que corresponde a lo que están las restricciones debajo de las variables que yo quiera. Eso es cierto, eso es verdad, pero las variables que yo voy a querer no van a ser arbitrarias, sino que son las que va a escoger el algoritmo simples. ¿Cómo las va a escoger? Pues ya sabemos cómo. Se escoge la variable que entra y la variable que sale, y con eso quedan escogidas las variables básicas que me permiten a mí calcular el CB, el B y el B-1. Supongamos que yo quiero el renglón 0 que está debajo de la variable xj en la tabla actual, en la tabla en la que voy. Entonces miren que yo lo puedo obtener a partir de los datos de la tabla inicial como cbb-1a-c. Recuerden que será la expresión del renglón 0 debajo de las variables funcionales o estructurales. Si yo quisiera uno solo de esos elementos, un solo renglón 0, entonces miro lo que está debajo de xj. Lo que está debajo de xj en la tabla inicial es cj, es el coeficiente de xj en la tabla inicial, y aj, que ese ya sí es un vector, es lo que está debajo de xj en todo el conjunto de restricciones. Entonces cj aj es un vector columna
que tiene todo lo que está debajo de XJ en la tabla inicial y que está partido en dos partes, el renglón cero y la parte de las restricciones. Entonces, si yo quiero calcular el renglón cero en cualquier tabla, en una tabla general, que era la que estaba expresada en la diapositiva anterior, miren que es ZJ menos CJ, es CBB menos 1 por lo que está en la parte de las restricciones del renglón cero de la tabla inicial, el AJ es de la tabla inicial, menos CJ. Entonces miren que soy capaz de calcular el renglón cero de todas las variables estructurales o funcionales del problema. ¿Por qué yo puedo coger eso uno por uno? Pues esto ya es álgebra lineal. O sea, si yo multiplico dos matrices A por B y eso me da una matriz C, y si yo dijera, yo quiero el renglón 17 de la matriz C que es el producto, pues coja toda la matriz A, la que premultiplica, y multiplíquela por la columna 17 de la matriz B y eso le da la columna 17 de la matriz C. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos obteniendo la columna del producto que está debajo de la variable XJ. Entonces SB menos 1 por AJ, que es lo que había debajo de la variable XJ en la tabla inicial, menos CJ, y CJ también es lo que había en el renglón 0 debajo de la variable XJ en la tabla inicial. Entonces, con esa expresión calculo el renglón 0 de todas las variables funcionales o estructurales. Como ya tengo el renglón 0 de las otras variables de la holgura, porque el simple revisado calcula el renglón 0, todo lo que está debajo de las variables de holgura, entonces ya tengo el renglón 0 completo. De las de holgura que las tiene la parte cortada de la tabla y las que acabamos de calcular de las variables estructurales. Con todo ese renglón 0 yo ya puedo aplicar la heurística y coger la que tiene el mínimo valor de todas, incluyendo tanto las estructurales como las de holgura, porque en el renglón 0 basta con que haya un valor menor que 0 en todas las variables, tanto estructurales como de holgura. Si ese mínimo de todas las variables es mayor o igual que 0, recuerden que eso es el síntoma de que estamos en el óptimo. Si no, entonces cojo el mínimo y la variable asociada es la variable que entra a la base. Entonces en este paso encontramos la forma de determinar la variable que entra a la base. Entonces ya tenemos la variable que entra a la base, que es xk. La acabamos de determinar en el paso anterior. Entonces k es el índice de la variable que entra. Ahora vamos a determinar la variable que sale. Para determinar la variable que sale, recuerden que yo tengo que irme dividiendo el lado derecho, que ese lo tengo, los términos independientes, lo tengo en la tabla del simple revisado, por los coeficientes en las restricciones de la variable que entra. Esos puede que no los tenga, porque la variable que entra puede ser una de las variables estructurales y esa no la puede que no la tenga. Si es una variable estructural y no la tengo, la recupero. ¿Cómo la recupero? Pues muy sencillo, multiplicando b-1 por la variable que entra, por los coeficientes de la variable que entra en la tabla inicial. Recuerden que acá es en la tabla inicial. Entonces multiplico b-1 por los coeficientes de la variable que entra, que ya estaba escogida en el paso anterior, y con eso recupero los coeficientes de la variable que entra en la tabla actual. Recuerden entonces que acá es el vector de coeficientes tecnológicos de la variable que entra en el tablero inicial. Si todos son menores o iguales que 0, recuerden que ese es el síntoma de que estoy en una solución no acotada, un problema que puede hacer llegar la función objetivo a infinito.
Si hay uno mayor que 0, entonces puedo entrar una variable y el problema en ese caso, por lo menos hasta el momento actual, no se ha determinado como no acotada, pero ya puedo hacer el pivote, porque ya tengo escogida la variable que entra y tengo escogida la variable que sale. Ahora vamos a hacer el pivote. Miren que aquí aparece la tabla cortada del algoritmo simples revisado, que solo conserva lo que está debajo de las variables de holgura, que ese renglón 0 es cbb-1 y en la parte de las restricciones es b-1, más el lado derecho que matricialmente se expresa como cbb-1b, el del renglón 0, y b-1b, la solución, porque ahí es donde aparece el valor de las variables básicas xb. A esa tabla cortada, a ese pedazo de tabla, llamémoslo así, le pongo a un lado la variable que entra, que ya la tengo calculada en forma completa, también como se explicó en la diapositiva anterior. Recuerden que calculamos zk menos ck, que es el renglón 0 de la variable que entra, y yk, que es el renglón 0 de la parte de las restricciones de la variable que entra. En la tabla actual, tanto zk menos ck como yk son lo que está debajo de la variable que entra en el renglón 0 y en la parte de las restricciones, pero de la tabla actual. Entonces vamos a hacer un pivote para lograr el vector de la matriz identidad que había en la variable que sale, se lo ponemos aquí a la variable que entra. Entonces miren que es muy fácil hacer el pivote. En esa variable que entra, que aparece en esta tabla, yo me voy haciendo operaciones de álgebra elemental para lograr el vector de la matriz identidad que había en la variable que sale, que también la tengo ya identificada. Entonces aquí aparece repetido el paso para determinar la variable que sale. Miren que ya tengo escogida la variable que entra, que es xk. Entonces me voy dividiendo en el vector de la variable que entra, que lo pusimos a un lado en la tabla del simple revisado. Me voy dividiendo el término independiente por los coeficientes de la variable que entra, siempre y cuando haya uno mayor que 0. Si no hay ninguno mayor que 0, recuerden que eso quiere decir que el problema es no acotado. Escojo el menor de todos y eso me determina la variable que sale. Esa variable que sale la llamo, esa fila, la llamo la fila R. Entonces, ahora hago un pivote en el elemento YRK de ese vector Y para poner un 1 en YRK y 0 en los demás elementos. Esto es el mismo pivote, la misma estrategia que se utiliza en el simples normal, solo que aquí lo estamos haciendo con una tabla cortada. Después de hecho el pivote, regreso al paso principal y empiezo nuevamente a iterar.